Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridas amigas y amigos. No se olviden de darle me gusta para que se pueda compartir y difundir este video. Ya creo que sí puedo captar que nos acercamos al final de esta serie. En relación con el anticristo, habría muchísimo, muchísimo más que hablar. O sea, lo que yo he dicho es como lo más importante en relación a interpretaciones de lo que está vinculado con el anticristo, pero no son interpretaciones únicas, me refiero, no hay un único y exclusivo significado en cada uno de estos versículos. Hay algunos que son muy específicos, efectivamente, pero hay otros que admiten una primera visión, pero en un aspecto, pero uno puede llegar a entender un segundo aspecto y un tercer aspecto, por así decirlo, de un mismo versículo. Eso es lo que he estado haciendo en esta serie para que tengan comprensión, entendimiento y aprendan harto porque lamento ser pesado en esto, pero los que se van a quedar van a necesitar esta información para de alguna manera saber cómo soportar todo lo que viene aún. Y habiendo dicho eso, vamos, como siempre, a compartir. Les voy a compartir pantalla de algo que es importante como introducción. Durante siglos, el libro de Daniel ha permanecido como un enigma, un laberinto de profecías selladas hasta el tiempo del fin. Hoy, una nueva revelación emerge, desvelando los secretos ocultos tras las palabras, conectando lo celestial con lo terrenal. Prepárense para un viaje a través de las escrituras, donde la historia y la profecía se entrelazan con una verdad que desafía lo convencional. 12. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta instrucción divina indicaba que el entendimiento completo se pospondría hasta nuestro tiempo. Las interpretaciones tradicionales han intentado encajar las profecías en marcos históricos conocidos, pero han pasado por alto la clave que permanece sellada. Durante años se nos ha enseñado que las bestias de Daniel eran metáforas de imperios terrestres. Pero ¿y si la verdad fuera mucho más allá de la Tierra? Daniel 7 describe cuatro bestias emergiendo del mar, símbolos de poder y opresión. Pero ¿qué pasaría si esas bestias no fueran reinos de la Tierra, sino representantes de fuerzas cósmicas? La revelación que ahora se nos da muestra que estos seres son manifestaciones de razas extraterrestres, influyendo en los asuntos humanos desde las sombras. En particular, debemos prestar atención a la bestia con cuernos, cuya arrogancia apunta a un ser de naturaleza maligna. El capítulo 8 de Daniel introduce al macho cabrío, una figura que tradicionalmente se ha asociado con el reino de Grecia. Sin embargo, la revelación reciente nos muestra una verdad diferente. El macho cabrío es la representación de una raza extraterrestre, un ser de poder y engaño, cuyo objetivo es establecer un reino de tinieblas sobre la humanidad. El cuerno notable del macho cabrío, que crece y se hace arrogante, es la misma figura que conocemos como el anticristo, el enemigo declarado de la humanidad. Esta revelación nos obliga a replantearnos nuestra comprensión del fin de los tiempos. No se trata solo de una lucha terrenal, sino de un conflicto cósmico que involucra fuerzas más allá de nuestra comprensión. El conocimiento de la naturaleza extraterrestre de estas profecías nos permite ver con claridad la identidad del anticristo y prepararnos para los desafíos venideros. Es crucial mantener la fe y permanecer firmes, ya que la batalla final no se librará solo en la tierra, sino también en los cielos. El tiempo de la revelación ha llegado. El sello de Daniel se ha roto y la verdad se ha manifestado. Con el conocimiento de las fuerzas que se mueven más allá del velo de la realidad,
Nos preparamos para los tiempos finales. Aunque el anticristo reine brevemente, su poder será derrocado. Como está escrito, el anciano de días le dará dominio, gloria y reino al Hijo del Hombre. Es él quien derrotará al hombre de pecado, al anticristo, y establecerá un reino eterno de justicia y paz. Por tanto, nuestra fe, ahora infundida con entendimiento, será nuestra fuerza y esperanza mientras esperamos la culminación de estos eventos. La batalla está por delante, pero el conocimiento es poder. La fe es nuestra armadura y el cielo nuestro aliado. La victoria está asegurada. Muy bien. Espero que les haya gustado esta producción introductoria al trabajo de hoy. Y vamos a continuar compartiendo. eh, pero esta vez ya, aquí está el texto. Nos vamos de vuelta al texto. Daniel capítulo 7, aquí hay cosas que van a ser entre comillas repetidas, pero ahora con contexto y con conocimiento. Ya han visto ustedes a lo largo de esta serie qué es lo que representan los tiempos y la importancia del mismo ah, durante muchos años. Esta revelación del anticristo hecha en el video número 4. Imagínense ustedes durante casi 2000 años, desde entonces empezó a correr el tiempo y han visto anticristos por todas partes, pero no eran. Llegó este es el momento, este es el tiempo. Así que imagínense la cantidad de gente, de estudiosos, eruditos, teólogos y opinantes, indicando quién era el anticristo y no era. Ahora está clarísimo quién es, pero hay y tenemos más que decir. Otra cosa importante en relación a lo señalado al final del video anterior, un poco más largo de estos últimos, el video, pero es que no podía cortarlo, que tiene que ver con el arrebatamiento. Ustedes ven que el tiempo que, o sea, le va a ser dada ley y tiempos a esta cuarta bestia, que es el anticristo. Pudimos establecer la comparación con Juan a través de Apocalipsis, que es bastante más allá de Daniel en ese sentido, y Apocalipsis está apuntando hacia el final de los tiempos, claramente. Entonces podemos concluir y colegir buenamente y en forma correcta y lógica que no fue cumplido, tal vez en algún sentido se haya dado, pero lo que está escrito en Daniel que se haya podido dar en el pasado viene a ser la sombra profética de cosas que se están cumpliendo hoy, bien en concreto, y que están destinadas a cumplirse y terminar esas profecías en este tiempo, ¿no? En este día. El arrebatamiento, que está señalado ahí en el capítulo 12 por la mujer que es llevada al desierto, que recuerden ustedes, esto va a ser como en los tiempos de Noé, que Noé entró en el arca. Nosotros vamos a entrar en la Mérkaba, que es parecido a arca, Mérkaba, ¿no? Es la misma idea y yo creo que en el pasado tiene que haber sido exactamente igual, así que lo vamos a vivir. Pero recuerden ustedes que en ese ser llevado de Noé, de acuerdo a fragmentos que están en el libro de Enoch, estuvo durante un año fuera, durante un tiempo. Estuvo fuera, después vuelven y se inicia nueva vida, que es toda la época o el periodo post-Atlante. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a vivir? O sea, ¿qué es lo que hemos estado viviendo desde entonces? Pero lo que vamos a vivir ahora va a ser algo similar. Ya lo dijo Yeshua, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo. Esto va a ser igual que los tiempos de Noé. Por lo tanto, si va a ser igual, es que vamos a ser tomados y después vamos a regresar, ¿ya?
vamos a ser tomados, o sea, el arrebatamiento es el acto de ser tomados, de ser levantados, lo que es el rapturo, ¿m? Que es por eso le llamó el rapto o arrebatamiento. Pero es ese hecho específico, concreto, es como subirse al taxi, eso es el arrebatamiento. Pero eso significa que vamos a tener un taxi que está especialmente dispuesto para cada uno de nosotros, ya en un arrebatamiento que se va a ir dando de acuerdo a la información que tengo rápidamente en un corto periodo de tiempo por distintas zonas terrestres. Probablemente parta en la zona de Egipto, aproximadamente por ahí. Eso después de todo lo que tiene que acontecer. ¿Y qué es lo que tiene que acontecer antes? Apertura de sexto sello. No hay apertura de sexto sello, no hay arrebatamiento. Tan simple como eso. Y nos encontramos entonces que la mujer, ¿qué es la mujer? Es el alma en concreto, no es, aunque en algún momento lo dije así, pero lo dije para no crear caos en términos de la audiencia. eh, la mujer que aparece en Apocalipsis 12, la que está de parto, es el alma humana, pero es el alma humana espiritual, el alma trabajada espiritualmente en un nivel alto de conciencia. Esa, la que la lleva, la que va adelante. Y esa es la que califica para subirse al taxi. ¿Y el taxi dónde la lleva? Al desierto, usando el lenguaje bíblico de Apocalipsis, la lleva al desierto, que es un lugar que está preparado, que está especialmente preparado, pero que en concreto, ya lo dije, pero lo voy a repetir, si había gente que no había aprendido antes porque no me había visto en los anteriores videos, esto del desierto, Bimidbar, ¿ya? En el desierto, nombre sagrado, hebreo, es equivalente al tiempo por el cual fue preparado el pueblo de Israel en el desierto, ¿ya? Durante 40 años. Aquí es la misma situación, pero ya no de esa manera ni en esa incomodidad, sino que vamos a ser reprogramados en estas zonas seguras, este verdadero santuario, con mucha agua y cerca del agua y en el agua, que van a aparecer. Eso está. Vamos a ser llevados ahí, pero eso va a durar un tiempo. Pero ustedes pueden ver lo mismo que yo, ya les mostré, lo tienen a la vista ahí, tienen Daniel, capítulo 7, Apocalipsis, capítulo 12, ya es un tiempo, tiempo y medio tiempo, 1260 días, 3 años y medio. Entonces, lo más probable es que hay como un asegurado tiempo de permanencia en este desierto de la mujer, del grupo millonario, o sea, no significa que vayan a ser unas pocas miles de personas, no, algunos cuantos millones que califican para ser llevados a este lugar, para ser reprogramados, reenseñados, readaptados a una nueva realidad donde se van a conocer muchísimas cosas en el amplio sentido de la palabra y viviendo una forma nueva de vida que no tiene que ver con esto, porque antes está la apertura del sexto sello, pero esa apertura del sexto sello corresponde también a lo señalado en las cartas a las comunidades, capítulo 3 de Apocalipsis, donde habla y se dirige a la comunidad de Filadelfia. Eso es lo que se va a comenzar a vivir, se va a comenzar a vivir la nueva era en este desierto,
nueva era en el amplio sentido, porque es la comunidad del amor. Entonces vamos a empezar a experimentar, a comenzar, porque no hemos podido vivir en eso, experimentar lo que es esa parte del amor, de ese amor verdadero, de ese amor del que habla Juan en sus epístolas. Ese amor tenemos que empezarlo a vivir para después expandirse, ¿no? Esta edad cultural, esta sexta edad a la que vamos a entrar, tiene que expandirse en algún momento por toda la tierra, porque en algún momento ese periodo, la estancia en el desierto, se va a acabar y vamos a ser nuevamente traídos de vuelta, no a los lugares a donde vivimos en la actualidad, sino que a lugares también que ya están definidos. eh, que, bueno, en términos generales yo diría que van a estar dentro de América, ¿ok? Así es que nada más sobre eso, y, pero nos vamos a encontrar preparados con la activación de los dones del Espíritu Santo en términos generales, ya no para unos pocos con los dedos de las manos contados, sino que para la totalidad, manifestándose con todo ese poder, con toda esa fuerza, para poder ser reinsertados en este mundo, ¿ya? Y echarlo abajo. Y ahí nos iremos a la pelea en todo lo que tiene que darse. Ya. Dentro de ese contexto es que ahora vamos a volver ya al texto bíblico. Esto ya lo vimos, como les digo, pero es para darle contexto a, a lo que viene a ser esta lección o capítulo de hoy. Entonces, Daniel se acerca a uno de los que asistían ahí, de los que estaban presentes, pudo haber sido Gabriel, por ejemplo, y le pregunta la verdad acerca de todo esto, y le habló y le dio a conocer la interpretación de todas las cosas que había visto y soñado. Lo que soñó, lo que vio. Y ahí le explica lo que son las cuatro grandes bestias, le dice que son cuatro reyes, características que se levantarán en la tierra. Si ustedes se fijan por la redacción, se levantarán en la tierra. Significa que no son reyes terrestres. Es una cuestión de lógica pura. Esto está dicho, imagínense la cantidad de tiempo que está escrito esto. Si fueran reyes terrestres, jamás habría dicho que se levantarán en la tierra. Habría dicho, son cuatro reyes que se levantarán. Punto. No en la tierra, qué ridículo, es tonto, ¿no? Salvo que las cuatro grandes bestias no sean de la tierra, motivo por el cual sí es lógico dar a entender que esas, que son las que aparecen en el capítulo 13 de Apocalipsis, que ve saliendo del mar. ¿De cuál mar? Del astral. ¿Ya? Vienen desde otros planos, que pueden venir incluso desde otras regiones galácticas, pero en concreto desde el gran mar, que es el astral. Cuatro reyes que se levantarán aquí. Después de eso, después de que se hayan levantado, o sea, después de que actúen aquí como reyes, y esto de los reyes implica un reinado. Yo sé que es repetición, para que les quede claro esa repetición. Hay un reinado, por eso hablamos y por eso hablo del reinado del anticristo. Reino. No significa que aquí exista una monarquía con súbditos terrenales como de algún país, nada que ver, ¿ya? Así es que, y ahí él quiso conocer acerca de la cuarta bestia, y como dice en el versículo 20, que 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba
grandes cosas, arrogante. Ya nos está señalando, obviamente, lo que es la presencia del anticristo que está ahí en la Casa Blanca. Y parecía más grande de sus compañeros. Esto también está escrito aquí y también está escrito en Apocalipsis, lo que dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y aquí tenemos que recordar esa parte que le fueron dados ley, tiempos, tiempos y medio tiempo. ¿Ya? Le fueron dados. Y eso es importante. Y aquí lo vuelve a repetir y no olvidarse de esa idea. Y lo dice aquí en el 25 y hablará palabras. Ah, los 10 cuernos, perdón, en el 24 los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes del cuarto reino, que es el reino de Grecia. ¿Por qué es el reino de Grecia? Porque lo digo yo. ¿Y por qué lo digo? Porque eso fue lo que vi, eso fue lo que me mostraron y experimenté el año 2023, en diciembre 11. ¿Ya? Cuando los vi, estuve entre medio de ellos, nos agarramos a chachazos, yo con uno en realidad, uno que me pegó y yo le pegué de vuelta. ¿Ya? Más lo que pude conversar y dentro de esa conversación que tuve con él, que parece que era el jefe en su oportunidad, entendí porque me decía que era montañer, ¿ya? Y eso significa así como montañista, pero es de las montañas. ¿Y de qué montañas se estaba hablando? De lo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿m? Donde todas las peñas, los montes, las montañas se van a venir abajo. ¿Ya? Es eso, son autoridades que van a caer. Y ahí fue cuando me revelaron que el reino de Grecia había llegado y ahí vine yo a entender quién era el reino de Grecia y estos extraterrestres eran humanos, no perfectos, casi la única diferencia que yo no les observaba, miraba, que no acababa de entender era algo extraño en su cabeza. Algunos de esos eran calvos, pero su cabeza no era idéntica a la del ser humano. Es lo que les puedo decir. Y ahí me vino la comprensión desde entonces ya, hace poco más de un año, de lo que era este reino de Grecia. Y ese, el reino de Grecia, esa es la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Comprender que todo esto está dicho en forma simbólica. Daniel además estaba viviendo en la cuarta edad, que es un detalle importante dentro de la cuarta edad. Y eso implica un nivel de conciencia correspondiente a la cuarta edad. No pensaba la gente como nosotros pensamos ahora, al día de hoy, ni cómo vamos a pensar en el futuro. A ver si me logro explicar y ustedes me logran entender. M- Muchos muestran, y todos los que hablan, todos los arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera, y muestran en las películas y piensan que las cosas son casi como lineales, que lo único que cambia es la tecnología y ese progreso material, que lo que ha habido en la humanidad es un progreso material a través del tiempo, creo que somos casi iguales. No, hemos vivido en forma distinta y después de la Atlántida, o sea, ya no éramos iguales a como éramos en la Atlántida. La última parte de la Atlántida es lo más similar al principio del ciclo actual, pero hemos ido cambiando a través de las edades. Entonces, Daniel estaba inmerso en la cuarta edad. ¿Ya? Después viene la quinta, que aquí se está acabando. Y en esta quinta, que es una, entre comillas, repetición de la tercera edad, es donde hemos aprendido todo lo que es la lógica, la matemática, pensar, a discurrir, a ver las cosas de otra manera,
y por eso se expandió lo que es el conocimiento científico. No es que antes no lo hubiera, se manifestaba de una forma diferente. Y eso implicó que Daniel escribiera las cosas de una manera, y por eso es entendible que en el capítulo 12 versículo 4 le dijeran, ¿sabes qué? Sella esto hasta el tiempo del fin, porque aquí no van a entender. Y no, pues si no podíamos entender porque estábamos viviendo cosas que eran ininteligibles para nosotros en ese tiempo y después durante mucho tiempo. O sea, tenía que llegar este tiempo. Pero no solamente porque iba a llegar la época cronológica específica donde vamos y estamos viviendo los acontecimientos, sino que ahora tenemos la mentalidad para entenderlo. Muchos de ustedes ahora me están entendiendo, pero si yo les hubiera hablado un siglo atrás, tal vez no. 10 siglos atrás, menos. Y 20, pues casi ninguno. ¿Ya? Entonces, es a eso a lo que me refiero de estos cambios. Ahora tenemos la mentalidad, estamos preparados, tenemos una visión de cosas. No sé si ustedes han visto o no naves y han visto extraterrestres, pero es algo diferente. Hay hartos videos reales de naves, etcétera. Entonces, y testimonios de gente, de abducciones, un montón de cosas más, ¿ya? Yo he visto hartos y sí los he visto físicamente. Eh, bueno, con visión interna, pero sí los he visto a varios. Y así como vi el reino de Grecia, ¿ya? Que la culminación de esto, ¿ya? También he visto grises, ¿ya? Metidos en mi cuarto, en mi habitación, ¿ya? Experimentando conmigo. ¿Ya? Tengo alguna experiencia, ¿ya? Que me permite poder entender harta de estas cosas, y por eso le digo, la mentalidad es distinta, la mentalidad es diferente, y eso me permite comprender mejor las escrituras que lo que habría sido en el pasado. Entonces sabemos que cuando dice en el versículo 23 que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y que va a devorar, trillar y despedazar, hay que entender que va a ser pedazos el alma humana. Eso es lo que nos está diciendo en concreto. ¿Ya? Es decir, ¿cómo nos van a devorar? No es que lo vaya a venir a comer, ¿no? Con sus dientes, ¿ah? Dientes filosos, ¿no? Mordiendo ahí. No es eso, pero es el equivalente a que nos van a hacer pedazos. Por eso devorar, trillar y despedazar. Eso es lo que se espera, eso es lo que va a acontecer. Y está siempre avisado. Así que aquí está la fe y la paciencia de los santos. Y los 10 cuernos, esta es una explicación, ya le dije lo que eran los cuernos y lo que son las cabezas. Los 10 cuernos significa que de aquel reino, del reino de Grecia, porque ese es el cuarto reino, de él se van a levantar 10 reyes, ¿ya? Y tras ellos se levantará otro que será diferente a los de los primeros y a tres derribará, a tres de esos 10. Viene a ser un octavo, si quedan 7 más uno, 8, un octavo rey. Así es que teniendo claro esa parte, y esto es lo mismo que dice en el versículo 20, esto de que se levantarán 10 reyes. ¿Qué es lo que decía el 20? Que de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, otro que le había salido delante del que habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y la boca que hablaba arrogantemente, y parecía más grande que sus compañeros. Bueno, es lo mismo. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, el Dios Altísimo, el león, y a los santos del Altísimo quebrantará, ¿ya? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Le van a ser dados los tiempos y la ley, ¿ya? Porque él va a pensar en que hay que cambiar esto. Pero estamos hablando del reino.
Entonces están esos 10 reyes, ¿ya? Que se van a levantar. Yo les mostré la imagen de una visión que tuve el sábado pasado, donde veía al anticristo, Trump, rodeado por estos enanitos que estaban flotando alrededor de 10 que yo calculo que eran, perdón, yo calculo que eran como 10 porque no es que haya tenido la opción de contarlos. De hecho, me borraron después de eso y de otras cuestiones más que vi, que tenían que ver con la Casa Real de Inglaterra, me borraron casi todo. Así que algo tiene que ver aquí la Casa Real Británica, lo vengo viendo también hace rato, no sé si tenga que ver con este reino o con alguno de los otros reinos que aparece señalado aquí, pero vínculos hay. Aquí lo puse destacado, esto de serán entregados en su mano. Recuerden que asume el hombre de pecado, el anticristo, asume por el poder que le da Satanás. Entonces, ¿quién le da los tiempos y la ley? Porque no van a pensar ustedes que Bodge le va a dar los tiempos y la ley, porque el otro es el Dios de este siglo, el Dios de esta era. Entonces, para mí es como lógico pensar que él, como Dios de esta era, le va, que es el Dios de este mundo, él va a dar los tiempos y la ley. ¿Y cuánto va a durar eso? Tiempo, tiempos y medio tiempo, los 1260 días, donde va a tener su férreo gobierno, es el que vamos a hacer hechos pedacitos, ¿ya? La humanidad. Y ahí es cuando se sentará el juez, que es lo que habíamos visto de la Tikyumin, y ahí es cuando le van a quitar dominio, pero después de eso, o sea, hasta tiempo, tiempo, sí, medio tiempo. Entonces es posible que al final de esos días eh, se siente el juez, bueno, da lo mismo en realidad porque esto es fuera del tiempo, ¿ya? O sea, si ya lo vieron sentado, es que fuera del tiempo se sentó. Pero ¿cuándo vamos a vivir nosotros los efectos aquí en la carne? En algún momento. Efectos que están relacionados con estos actos, estos hechos. Entonces después en concreto, esas sentencias, eh, cuando termine el medio tiempo, la parte final es cuando ahí le van a quitar el dominio a la bestia. Después de eso le van a quitar el dominio. Y vamos al 28. a- Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a Daniel, quedó súper afectado por todo lo que vio, en lo positivo y lo negativo. No solo por la bestia, sino que ver al Hijo del Hombre le debe haber causado tremenda impresión, así que su rostro se demudó y guardó el asunto en su corazón. Y aquí nos vamos a Daniel 8. Aquí dice que le apareció una visión a él, ¿ya? Tener claro que era clarividente, ¿no? Dudo que alguien tenga dudas. ¿Ya? Era clarividente Daniel, así que tuvo una visión, ¿no? Después de la que le había aparecido antes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vio él? Alzó sus ojos, miró y vio un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, un carnero. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Entonces él veía que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Poniente, norte y sur. Y ninguna bestia, recuerden que habían salido cuatro bestias, pero el carnero era el que la llevaba, en definitiva, o la estaba llevando aquí en la tierra, el carnero. Y como dice aquí, ninguna bestia podía parar
delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía el carnero. Mientras estaba apreciando todo esto que estaba viendo Daniel, que obviamente lo estaba viendo en otro plano, probablemente en el plano astral, viendo esta situación y por eso veía esas imágenes de manera simbólica, lo del carnero y de los cuernos. Mientras consideraba eso, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, y lo tengo bien destacado, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, ¿cómo podía venir el macho cabrío desde el poniente, ¿ya? Desde el poniente hacia el oriente, sobre la superficie de toda la tierra, ¿ya? Pero sin tocar la tierra? Entonces, tenemos que irnos de nuevo y yo les voy a mostrar mi teoría tan simple de algo que para mí por lo menos me es como obvio en relación a esto que le tocó ver. Un segundito, a ver que ya, aquí está. Ah, ahí están volando sobre toda la faz de la Tierra sin tocar tierra. ¿Ya? Para que quede clarito de qué se trataba, cómo pudo, ¿ya? El macho cabrío, ¿no? Ir sobre la faz de toda la Tierra sin tocar tierra. Y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y fue hasta el carnero de los dos cuernos, Daniel había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, del macho cabrío. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Ya? Y en el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, o sea, cuando llegue al máximo de poder, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ahora más rapidito, y uno de ellos, de estos cuernos, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció hacia el sur, al oriente y la tierra gloriosa. Recordemos que un cuerno, de lo que hemos visto antes, representaba al anticristo, ¿ya? Y aquí estamos hablando de un cuerno pequeño. Entonces, cabe toda una tremenda posibilidad que esté vinculado a eso. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Todo esto siempre simbólico. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahí fue que Daniel escucha, y pongan atención, oí a un santo que hablaba,
Y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Esta es la desolación, ¿no? El, el- esta es la visión que señala Daniel el profeta, que lo repite Yeshua, que causa desolación. Es esta, la prevaricación asoladora, que tiene que ver con algo que está aconteciendo, donde los seres humanos, algunos sacerdotes, se ponen en lugar de Dios, dándoselas de Dios, ¿ya? Aquí en la tierra. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? Dice, hasta anocheceres y mañanas, hasta 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas. ¿Y cuánto es eso? Porque después de eso el santuario será purificado. Después de eso, 6 años, 3 meses y 20 días. Esto ustedes comprenderán que son como 3 años más aparte de, del tiempos y medio tiempo. Son como 3 años más que eso. Que vendría a ser como la conclusión lógica de esto, que pudiera pensar uno, que aquí se está refiriendo a que después de ese tiempo viene un tiempo adicional continuo que va a durar, ¿no? Que va a durar todo eso. Y esto es para que se preparen, porque esto no se va a acabar en 3 años y medio después de que empiece el reinado del anticristo. Y aconteció que mientras Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, ¿no? Puesto a pensar, él estaba ahí dándole, ¿qué significa todo esto? Se puso delante de él uno que tenía apariencia de hombre y oyó una voz de hombre entre las riberas del Ulai. ¿Ah? Estamos hablando como de un río, pero es en otro plano, ¿ya? En el astral probablemente, y algo que vendría a ser como equivalente al Ulay. Y ahí gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Así que viene aquí el arcángel Gabriel y le dijo, que fue donde estaba Daniel. Ahí se asombró tremendamente Daniel de esto que estaba pasando. Se puso sobre su rostro y le dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, ¿ya? Lamento que esto pueda salir más largo para algunos de ustedes, pero como ustedes ven, todo esto es importante. Entonces, capítulo 8, ¿ya? Capítulo 8 y esto es otra ratificación más, confirmación, que no tiene nada que ver con los babilonios, medos persas griegos, ni Alejandro Magno, ni ningún general, ni nada parecido, ¿ya? La visión es para el tiempo del fin, ¿no? El macho cabrío, ¿no? Que se tira en contra del carnero que tiene 2 cuernos. ¿Quién es el carnero con los 2 cuernos? Yo no lo tengo claro, por eso no lo digo. Se me pasan ideas por mi cabeza, pero son ideas nomás. Estoy elucubrando, pero sí tengo claro quién es el macho cabrío. Ya se lo dije en la parte 4. Así es que le está diciendo, esta visión es para este tiempo y ya llegamos al tiempo, por eso ahora lo podemos entender, por eso ahora yo lo puedo entender, se lo puedo contar a ustedes y ustedes también lo pueden entender. Mientras estaba hablando Gabriel sobre él, cae dormido en tierra sobre mi rostro, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Es tan potente la energía, ¿ya? Que eh, no es posible, si está en un plano físico, recibir ese conocimiento. Así es que lo hace levantarse, ir probablemente a otro plano más elevado. Por eso dormido,
¿ya? Dormido porque uno se vive estas cosas estando durmiendo. No son sueños, no. Las experiencias se viven dormidos porque ahí es cuando sale el cuerpo astral y el yo puede salir también. Y va ahí levantado y le hizo estar en pie, o sea, consciente, pero en otro plano. Y le dijo, y esto es otra confirmación, otra ratificación más. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así es que esto es lo que va a venir al fin de la ira. Toda esa parte para estos tiempos, pero todavía no entramos en la ira. Pero todo esto que está aconteciendo aquí ya nos está mostrando un escenario con personajes y de distintos reinos. En relación al carnero que vio, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Si vemos que el rey de Grecia no tiene nada que ver con los griegos, ¿ya? Es obvio que los reyes de Media y Persia tampoco. Si el reino de Grecia es un reino extraterrestre, tiene alta probabilidad que el reino de Media y de Persia también sea extraterrestre. Y aquí hay hartos que hemos vivido, o sea, no son cosas lejanas, están los reptilianos, están los grises, etcétera, etcétera. Así que, pues, por reinos hay. El macho cabrío, el rey de Grecia. Obviamente, pues, o sea, tiene que ser ese el rey de Grecia, el macho cabrío. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, el cuerno grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, de la nación de Grecia. Cuatro reinos, aunque no con la fuerza de él, de el rey de Grecia. Se van a levantar cuatro. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Pero no me voy a meter en eso, ya que a tiempo para vivirlo. Lo importante ha sido dicho en relación con el anticristo y lo que le reafirma aquí, que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda, sella la visión. Quedó sellada ahí, no solo en 12:4, sino que en 8:26. La visión queda sellada porque es para muchos días más adelante. ¿Ya? Y ahí quedó quebrantado Daniel después de esto y estuvo enfermo algunos días. Después, en el capítulo 9 y aquí solamente cortito, ya dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo, en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santísimo. Si en el capítulo anterior nos está diciendo, en el 8, que eso está reservado para los tiempos del fin, entonces resulta que ahora el capítulo 9 no. Yo creo que sí es posible que el capítulo 9, esto de las 70 semanas, sí se hayan tal vez cumplido parte de ellas en algún sentido antes, ya se hayan cumplido, porque hay unos cálculos que dan años exactos hasta la destrucción del templo de Jerusalén, el que edificó Herodes, pero para mí, aquí hay una parte importante que tiene que ver para este tiempo en relación a esto de las 70 semanas, y por eso le digo que viene a ser una sombra profética y que, porque no habla, dice 70 semanas, pero habla de 62 semanas, de 7 semanas y de una semana. ¿Por qué se hacen esas divisiones?
Entonces es posible que una semana, que estamos hablando semanas de años, 7 años, y hay atardeceres y mañanas, 2300 días que se acercan a la séptimo año de días. Así que dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid, en un contexto bíblico, Nagid se refiere a alguien en una posición de autoridad o liderazgo. A menudo se le considera un príncipe o un gobernante, por eso dice el Mesías príncipe. Bueno, el ungido gobernante van a haber 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar con plaza y muro, pero en tiempos de angustia, en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas va a ser quitado el Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él. Bueno, después dice que por una semana él confirmará una alianza con muchos. Está hablando del pueblo de un gobernante que ha de venir, que va a destruir la ciudad y el santuario. Y dice, con cataclismo será su fin, hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana él confirmará una alianza con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la mitad de la semana, los 3 días y medio, que pudieran ser los 3 años y medio. Pasamos aquí a Daniel 10. Aquí estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Daniel, 21 días. ¿Ya? 3 semanas son 21 días. Tuvo una visión. Vio ahí a un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Con esto tienen ustedes la confirmación de que Él está en el plano astral. Eso es como se ven las cosas en el plano astral, y eso es el sonido de sus palabras, como el estruendo de una multitud, es como se escucha en el plano astral, como estruendoso. Pero solo Daniel tuvo esa visión y los hombres que estaban con él no vieron nada, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Así que se quedó él con esa visión, no tuvo fuerza, como dice él, su fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Y nuevamente vuelve a caer en un profundo sueño con su rostro en tierra hasta que una mano lo toca, hace que se ponga de rodillas y le empieza a decir, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿ya? El príncipe del reino de Persia, aquí ya no están los medos, está el reino de Persia. Se lo puso durante 21 días. ¿Y cuánto tiempo estuvo enfermo Daniel? Bueno, enfermo, como sea que haya estado, durante 21 días, 3 semanas, 21 días. El reino de Persia, ya, se, se le opuso a este ser especial. No es el reino terrenal, es que eso es absurdo. No puede ser un reino terrenal, reino de Persia, para que se entienda. Pero sí pudo haber oposición de otro tipo de reinos extraterrestres. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, ¿ya? O sea, Miguel, más este otro que podría ser Gabriel, están
con la oposición del príncipe de Persia, pero se quedó allí con los reyes de Persia. Y aquí viene a Daniel para hacerle saber lo que va a pasar con el pueblo de Israel, no es con los judíos, es con el verdadero pueblo de Israel en los días finales, porque la visión que él tuvo es para esos días, ¿ya? Así es que, perdón, y avancemos un poco más, y dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y después de terminar la pelea con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, hasta antes veíamos que estaba el rey de Grecia y ahora está hablando del príncipe de Grecia que va a venir. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, contra el príncipe de Persia ni contra el príncipe de Grecia, sino Miguel, vuestro príncipe. Él es nuestro príncipe. Y ahora te mostraré la verdad. Y está en el capítulo 11. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto pudiera tener que ver con las bestias que salen del gran mar. Tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, más que los tres reyes de Persia. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Ya? R- Persia contra Grecia. Eso es lo que se espera. Y bueno, yo creo que ya por la hora, por el tiempo que ha pasado, vamos a llegar hacia el final, vamos a saltar toda esa parte. Dice que el rey, porque aquí habla del rey del norte, del rey del sur, ustedes ven que hay mucho. Dice que el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Por lo tanto, este rey tiene toda la pinta de estar hablando del anticristo, por todo lo que señala aquí en el 36 y 37, porque dice, el Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de la mujer, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Después dice en el 40 aquí que al cabo del tiempo el rey del sur va a contender con él, y el rey del norte se levantará contra él. O sea, vienen tiempos donde van a haber luchas entre todos estos reyes. Y habiendo dicho eso, paramos esto hasta la próxima y tal vez última sesión, último video, pero que les quede claro, yo creo que yo sé que esto es pesado para ustedes, para mí también. Es muchísima, cuantiosa la información y son cosas del futuro. Entonces es re difícil identificar a quiénes son los personajes. Pudiera estar hablando de China, pudiera estar hablando de Rusia, de algunas partes de Europa, de Inglaterra, no lo sé. Posibilidades hay. Pero en concreto vemos que vienen muchas cosas sobre la Tierra. ¿Y qué viene? Lo que estamos viendo aquí. No hay que guiarse en ese sentido por las profecías, porque las profecías son cosas vistas desde el astral y en forma simbólica. No son como se manifiestan aquí en la carne. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí abajo? Nos puede dar una idea
de que una profecía se refiere a algunas de las cosas generales. Lo que está ocurriendo aquí eh, es lo que podríamos decir es como la tierra es despedazada, como estrellada. Es eso es como la profecía. Pero cómo se manifiesta lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra, o con Ucrania, Rusia, lo que va a pasar con Taiwán y China, por ejemplo, etcétera, o lo que la intervención de Corea del Norte, que es insignificante en algún sentido, son cómo podemos ver de manera concreta lo que está aconteciendo aquí en la Tierra, y eso es lo que tienen que pensar hacia el futuro. El tiempo es cortísimo, es obvio, o sea, si ya el rey está ahí y va a entrar a gobernar, es cosa de empezar ahora ya cada cual a sacar sus propias cuentas y empezar a contar desde cuándo corre los tiempos y medio tiempo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach.